tan fuerte era una región, pues tenía que medir la base económica de exportación con indicadores de índice de concentración o con teoría de comercio interregional, qué tanta ventaja tenía en el comercio regional e interregional, en fin. Y obviamente con este giro del capitalismo global o con el arribo del neoliberalismo, como se le quiera llamar, la nueva economía, obviamente las transformaciones que sufrió el Estado, que muchas de sus atribuciones pues obviamente se redistribuyeron a niveles bajos y también hacia arriba, es decir, por eso surge, y de mil maneras se le menciona, pues un tipo de gestión empresarialista, un empresarialismo urbano, una nueva forma de entender cómo funcionan las regiones. Entonces, este término de competitividad, que tenía que ver pues básicamente con empresas o con una connotación economicista, pues ya se le atribuye a un territorio que tiene un gobierno como si fuera una empresa, porque realmente la filosofía lo dice Aguilar Villanueva, pues hay que introducir mecanismos de mercado, hay que ver la eficiencia que tiene. Entonces obviamente este término de competitividad pues fue arropado y por los nuevos enfoques institucionalistas, culturalistas. Bueno, los gobiernos locales hacen mucho caso de las calificadoras sobre competitividad urbana. El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, comenzó a hacer un primer estudio en los 90s donde ponía a un pequeño grupo de países europeos y Estados Unidos y lo amplió, y ahora prácticamente saca un reporte anual que incluye alrededor de 160 países, donde mide, se llama el documento World Competitiveness Report, y es de países. Entonces ellos definen, el gurú de ese reporte ahora es el catalán, es el Dalai Lama, ¿no? Que no tarda en darle el premio Nobel de Economía. Entonces lo definen como un grupo de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país o una región. El nivel de productividad a su vez posibilita un nivel sustentable de prosperidad que puede lograrse por una economía. Es decir, lo que se mide con este nuevo concepto de competitividad territorial no es tanto indicadores sueltos que obviamente miden qué tan fuerte es una economía territorial, como sería el PIB per cápita, como sería la dotación de capital fijo por trabajador, o la capacidad de atraer inversiones, o el saldo de la balanza comercial, o el ritmo de innovación, su tasa de patentes, sino todo el conjunto de capacidades para lograr que eso sea permanente. Entonces, en el reporte del World Economic Forum, pues se listan más de 100 indicadores en donde, con un enfoque institucionalista, pues se determina qué tan competitivo es un territorio, midiendo a través de estos indicadores que están en ciertas categorías qué posibilidades tiene de generar bienestar permanente para sus habitantes, es decir, que haya inversión, que haya empleo, que haya crecimiento, que haya una elevación en fin. Entonces ese es el concepto de competitividad que lo han asumido para territorios más pequeños, pues calificadoras. Aquí en México existen 3 instituciones que anualmente realizan, no anualmente, el TEC de Monterrey es uno de ellos, pero lo hace todos los años. Una muy importante es A-Regional, que es una calificadora que replica este modelo del World Economic Forum, que no voy a detener en él, que dicen que es dueño un sonorense,
Manufacturing Beltrones. Entonces pues todos los gobernadores están muy pendientes de que no, de tener algún convenio con A Regional, o lo tenían hace tiempo, para que pues se viera que teníamos desempeño. Entonces A Regional define la competitividad, eso es más o menos una réplica, como la capacidad para competir internacionalmente bajo un enfoque integral, identificando las principales fortalezas y áreas de oportunidad, así como a los responsables de la competitividad. El CIDE, que desde 2007 hizo un estudio por contrato de la Secretaría de Economía, lo hizo nada menos que el actual director de CONACYT, Enrique Cabrero, que después lo ha replicado 2 o 3 veces con Sicardi, que más o menos con la misma con el mismo enfoque, pues define a la competitividad como un proceso de generación y difusión de competencias, a la capacidad de las ciudades para participar en el entorno globalizado, de crear ambientes propicios para el desarrollo de sus agentes económicos. Y luego está también el Instituto Mexicano de la Competitividad, que es una forma de medir, dice, la economía en relación a los demás, es como una carrera donde importa qué tan bien le va a uno respecto a los otros. En otras palabras, la competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e inversiones. Anterior le metió eso de talento últimamente para rescatar todas esas teorías de Richard Florida de que la creatividad también es importante, pero básicamente INCO se enfocaba mucho a qué capacidad tenías para atraer inversiones. Muy bien, entonces ¿qué ha ocurrido con estos estudios de competitividad? Como son estudios de competitividad por factores y son estudios muy influyentes, están pegando mucho a la toma de decisiones de los gobiernos. Por ejemplo, en Sinaloa, como el último reporte del TEC de Monterrey lo pone que bajó del lugar 19, 17, ¿no? Y si eso hay un escándalo, ¿no? Pues ya inmediatamente el gobernador quiere que le haga el TEC de Monterrey una agenda de competitividad. Ya ocurrió con INCO, ya ocurrió con el CIDE. Entonces ya entonces se genera cierta reticencia, ¿no? A estar tomándola como referencia. Precisamente cuando estaba trabajando yo en gobierno como asesor del anterior gobernador Aguilar Padilla, y llegaban estos reportes, bueno, teníamos nuestras dudas auténticas, porque obviamente, lo vamos a ver más adelante, los estudios de competitividad desde la perspectiva de la economía regional es más compleja, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer uno parecido para probar a ver la cosa kantiana, ¿no? Es decir, vamos a hacer uno igual. Entonces lo que voy a presentar aquí es un estudio similar al que hace CIDE, INCO, al que hace Cabrero, que lo hicimos en la Facultad de Estudios Internacionales, que cuando arrancamos, por cierto, invitamos a Nicolás a un seminario donde nos presentó ahí un modelo de Johnson Jr. sobre Civic Entrepreneurship, se llamaba, y fue de mucha ayuda. Bueno, muy bien. Entonces, a partir nosotros hicimos un estudio, bueno, un poco más así de información. Normalmente se toman como objeto de estudio a las zonas metropolitanas. El asunto, como las zonas metropolitanas constituyen varios municipios en ocasiones, pues se agregan. Por eso A Regional trabaja 55 zonas metropolitanas. El INCO son todas las zonas metropolitanas de CONAPO más municipios grandes. El CIDE los municipios y los agrupa entre las que son metrópoli y las que no. Hay ciertos problemas porque, por ejemplo, Culiacán no aparece como metrópoli, entonces se incluye. En fin, es para que tengan una idea. La que menos variables maneja es el CIDE con 46 y la que más es el INCO. Bueno, entonces nosotros hicimos una y tratamos. Aquí, Hermosillo está ahí. Error mío. Debe ser allá a la derecha, ¿no? Bueno,
Entonces, con el ejercicio que hice, que lo voy a mostrar más adelante, yo tengo una pregunta. Que si era el marco institucional un factor clave para explicar la diferencia entre la competitividad de las ciudades, que es lo que impera ahora, ¿no? Es que mientras mejor estén las instituciones, ¿qué quería probar? Si los más altos índices de competitividad correspondían a un mejor marco institucional. Es decir, como lo dicen los enfoques de la economía institucional. Si hay mejores instituciones, pues hay mejor desempeño. Eso dice, ese es el postulado básico. Bueno, entonces, lo que me estaba yo preguntando era si las ciudades mexicanas tenían algún tipo de, a lo mejor está mal, institutionales urban areas, es decir, áreas urbanas con un sistema institucional muy deficiente. Ese era lo que quería probar. Bueno, como antecedentes, pues es que había un serio problema, porque desde que se firmó el NAFTA, todo el mundo lo sabe, esto simplemente lo estoy recordando, pues se hablaba, ¿qué dijo Salinas en el Salón Oval cuando lo firmó? We want trade, not aid. Muy macho. Queremos comercio, no queremos ayuda. Pues ahí se lo dieron. Entonces desde el NAFTA hasta la fecha, México creció por debajo del promedio de los países de América Latina. Venezuela crecía al 9%, Colombia crecía al 7%, Argentina después del corralito crecía al 7%. Entonces México creció solamente por arriba de Haití, en promedio tendencialmente. ¿Qué pasó? Entonces obviamente, ¿qué explicación tenía? Eso no significa que no hubo ciertas regiones que lograron con el TLC avanzar, las regiones exportadoras, las tradicionales de la región del centro, ciertos puntos de las fronteras, algunas industrias, pero en general. Entonces, y como el crecimiento económico, lo saben ahora ya sí, lo acepta hasta un niño de primaria, pues se da en las zonas urbanas, pues ¿qué quiere decir? Que hay problemas en las capacidades competitivas de las zonas urbanas. Y luego también del NAFTA pues hubo ganadores y perdedores. Y bueno, en los reportes del Foro Económico Mundial, México, ahorita voy a poner una muestra, pues se ve, efectivamente parece una economía muy grande, pero con un desempeño muy pobre. Este es un mapa medio viejo, pero muy ilustrativo, de que quienes ganaron y perdieron con el TLCAN. El de arriba es la distribución estatal de flujos de inversión extranjera directa. Mientras más verde, más inversión. Sinaloa está en las partes blancas ahí. Sinaloa, Durango, Zacatecas, Sonora está bueno, a lo mejor últimamente creció más. Y abajo son lo referente a las exportaciones. Obviamente hay un trabajo muy bonito de Delgadillo que publiqué en Eure hace como año y medio, donde también refleja esto, pues que hubo regionalmente fue un impacto muy desigual. Agregadamente fue desastroso, pero en términos regionales fue desigual. Bueno, aquí esa es una gráfica acerca de los indicadores que utiliza el Foro Económico Mundial, y tengo aquí a 3 países para ver todos estos son indicadores agregados. Por ejemplo, por decir algo, en Higher Education and Training, pues ahí hay otros subindicadores, ¿no? Son simplemente. Pero vean, mientras más alto es mejor, ¿no? Mientras más cerca del 7 es mejor. Vean, Canadá es azul, México es rojo y Colombia es verde. Fijémonos en Canadá y México. Market size, son del mismo tamaño. Son economías del mismo tamaño. Claro, Canadá tiene 37 millones de habitantes, pero nosotros vivimos más felices que ellos, porque ellos viven congelados la mitad del tiempo. Pero bueno, del mismo tamaño. Y vean allá donde dice Macroeconomy Stability, estamos igual. Bajo los viejos enfoques sectoriales,
Lo decía la Madrid, necesitamos que la inflación sea como nuestros socios, que la tasa de interés sea como nuestros socios, que no haya pues sí, a ver, tenemos esas dos grandes piezas de la política, de la estrategia económica de los 80s, y Canadá está en el lugar 6 en el índice general de competitividad. México está bajo, sube entre el 50 y el 60, y simplemente vean el indicador de institutions. Canadá, que tiene el mismo tamaño y que tiene también estabilidad macroeconómica, vean la distancia que tiene superando a México. Es obvio. En otros elementos, por ejemplo, en Higher Education Training también, en Technological Readiness, la disponibilidad tecnológica, igual. Donde se le puede acercar un poco es en Health and Primary Education, un poco. Bueno, sí prueba entonces esto a nivel global, sí prueba, al menos en una primera aproximación, que mejores instituciones sí hablan, sí están asociadas a mejor niveles de competitividad. México se parece mucho a Colombia, aunque en términos del tamaño de la economía vean que es mucho menor. Hay exageraciones en esto del PIB per cápita, pero creo que el PIB per cápita de Colombia, a ver, me pueden corregir, pero debe estar en 2010 como en $6,000, y el de México debe estar, pues según la cifra, pero entre como 11,000. Algunos los miden en 10,000, en fin. Entonces, nosotros, quiero volver esto sobre el concepto de competitividad, aunque pues aquí ha habido mucha ponencia sobre ello. Sí está muy asociado a estos términos de gobernanza y a políticas públicas, implícitamente. Es decir, porque la mayor parte de los indicadores, van a ver ahorita con los que escogí yo, pues se habla qué tanto participa la sociedad, qué tan confiables son los jueces, qué rapideces tienen los juicios, qué independencia tienen los poderes unos de otros, qué capacidad tienen de recabar predial, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso alude a buenas políticas públicas y a una buena gobernanza en general. Entonces, todas esas teorías acerca de eso, pues obviamente están asociadas a esto. Pero últimamente los geógrafos normalmente han venido llenando los espacios que dejan los politólogos, los economistas, los sociólogos, pues han construido enfoques acerca de que esas capacidades competitivas no son asuntos solamente institucionales o de acción social, sino son atributos del lugar, que la acción humana no solo es acción de coordinación entre personas, sino que tiene una espacialidad, no es un contenedor, o sea, al momento de estar construyendo, al momento de estar actuando, estamos construyendo una geografía, entonces se alojan en los lugares tradiciones. Por ejemplo, cuando uno va a Monterrey, y es cierto, el taxista quiere hacer negocio con uno, oye, ¿cuándo te regresa, maestro? Mira, ¿quieres esto, quieres esto, quieres esto? ¿No? Y en algunas ciudades, pues, ni te pela. Hay tradiciones, tradiciones, por ejemplo, en Mazatlán, pues obviamente fue una ciudad en el siglo XIX donde había una gran tradición de contrabando, eran casas comerciales contrabandistas, comerciales. Pues obviamente es una sociedad con tradiciones de turbulencia. Culiacán, pues obviamente hecha de agricultores acostumbrados a talar maleza para sembrar, se va generando una actitud, no tienen problema en destrozar árboles y hacer destrozar el río, porque se va anidando. No lo digo solo como chiste, sino estoy poniendo ejemplos quizá disparatados de cómo hay tradiciones en los lugares. Entonces muchas de las capacidades competitivas, la forma de hacer negocios, la forma que son cuestiones blandas, que no caben en las categorías de capital social, porque luego se habla de capital social negativo, ¿no? No, pues es una mafia, es un capital. El Chapo Guzmán tiene mucho capital, dinero, pero también tiene mucho capital social negativo. Porque
tiene muchos delincuentes que sirven con él para violar la ley. No da, ¿no? Entonces los geógrafos han desarrollado mucho que tiene que ver, pongo aquí autores, acerca de cosas que los lugares anidan, como los campos creative field, campos creativos, que son cosas, son patrimonio común que nace de la división social del trabajo, que nace de las formas en que se dan los procesos de aprendizaje. Todos los aprovechan, pero no tiene dueño. Son los elementos de los que dependen las capacidades competitivas, ¿sí? Entonces, ¿quién está a cargo de ellas? Pues el gobierno. Pero también con los esquemas de gobernanza, pues somos responsables todos, ¿no? De cuidar el agua, de cuidar la seguridad. Entonces, estos últimos autores han introducido eso, pues. Incluso Richard Florida, pues lo conoce todo el mundo, porque pues con su provocador libro de Raising of the Creative Class, donde decía que donde había un índice más alto de gays o un índice más alto de bohemios, pues había mayor creatividad, tolerancia, y podía haber mayor competitividad. Y obviamente pues súper simplifica que la creatividad para una ciudad pueda consistir básicamente en atraer, así como atrae dólares de inversión, atraer clase creativa, sino se forman en los lugares, pues, es decir, tiene que ver con los hábitos, con las formas de hacer, con las formas de diseñar, con las formas de producir. Entonces hay un conjunto de teorías, pues, sobre competitividad que no me quiero detener aquí, simplemente las quería repasar para al final ver las limitaciones que tienen estas mediciones de competitividad, que si bien no son lo mejor, pero sí son un ejercicio interesante. Pero quería dejar sentado un poco el marco de esta referencia. Pues los conceptos para poder interpretar esto, pues tiene que ver con lo que le estoy hablando, ¿no? No me voy a detener mucho en eso. Nicolás, ahí está citado el artículo ese que nos recomendaste. Community Capitals. Y bueno, constituye pues estas capacidades competitivas una especie, me gusta el término de regional commons, es así como, ¿qué tiene un pueblo en una zona forestal? Pues su río, su agua, su tierra, sus animales, ¿no? Es un bien común. De Oliver Armstrong lo estudia. Bueno, pues nosotros, ¿qué tenemos en la ciudad? Todo ese conjunto de instituciones, esas formas de hacer, esos hábitos, esos rituales, esas tradiciones de hacer bien las cosas o hacerlas malas, es también propiedad común. Entonces, conservarlas es algo muy importante, o destrabarle cuellos de botella. Entonces, un poco se acerca la medición de estos indicadores a medio ver así, con trazos muy gruesos, este tipo de situaciones. Bueno, me marca si llevo el tiempo porque agarro el rollo. La hipótesis que tengo es que el marco institucional es una condición dinámica para los logros de la competitividad territorial, y mientras haya instituciones más modernas, pues hay mayor ventaja competitiva. Y lo que quiero probar intuitivamente, sin un modelo econométrico, es medir la competitividad territorial en el sistema de ciudades, para ver qué ventajas y desventajas tienen ellos ahí. Entonces armamos una base de datos. Este es el que nosotros hicimos, no el de INCO, fue el que personalmente hicimos con nuestro equipo, con 59 factores y 4 componentes, y hicimos en 4 subgrupos, ¿no? Las capacidades competitivas de los sectores productivos dinámicos, le llamamos, que son 17 factores. Los demográficos, humanos y fuerzas sociales, que son 12, la calidad del sistema institucional, que es donde quiero que pongamos atención, y desarrollo urbano sustentable y el manejo del ambiente, con 9 factores. En los resultados del trabajo me voy a enfocar básicamente en el general, en el de capacidades de los sectores productivos avanzados, y en el institucional. Los otros no los voy a tocar. Están aquí en inglés. Mire, por ejemplo, las capacidades competitivas de los sectores productivos dinámicos. Pues el incremento del PIB, el incremento de la población, la productividad, el promedio de ingresos, el capital fijo, inversión extranjera, hasta ocupaciones creativas, ¿no? En
en los asuntos humanos y sociales, pues para población, el desarrollo humano, la calidad de la educación primaria, hasta la migración internacional, médicos, etc., ¿no? La calidad del sistema institucional es el que más tiene. Pues me voy a ir de abajo. La calidad del registro civil, yo no sé qué tan buen registro civil hay aquí en Sonora. Bueno, puedes sacar tu acta de nacimiento hasta en las esquinas. En cajeros automáticos ya. Es más, todos los bancos están ofreciendo el servicio de expedición. Bueno, hasta el apoyo, vámonos al más arriba, ¿no? El apoyo para la apertura de empresas. Se ha llegado al ridículo de que alguien, no, es que dice, yo conocí un secretario de desarrollo, es que tú llegas y al otro día puedes abrir el negocio. Pues no, en una ciudad como Culiacán, imagínate que a alguien le renten para hacer una gasolinera en una zona donde puede provocar un problema ambiental. Pero ya de 24 horas, no puede ser, pero hay quien lo mide, ¿no? Hasta eficiencia de las instituciones de crédito, todo lo que razonablemente se le puede pedir, la calidad de la participación de los jueces en los litigios. En Culiacán es un problema un litigio mercantil, yo no sé aquí en Hermosillo, pero llega alguien y dice, ¿cuánto tarda un juicio mercantil? No, pues dura aquí como un año, ahí nos vimos, porque tengo clientes morosos y tengo problemas con alguien, es muy importante. La calidad del registro público de la propiedad, la calidad del control de vehículos y motores, en fin. Y al final indicadores que son sobre, pues, qué tanto dinero le sacas al uso de tus recursos, ¿no? Porque no, el problema no es tanto usar recursos, pero ¿qué le sacas? Pues Mazatlán a su playa le saca muchísimo, ¿no? En cambio, todo el agua que tiramos nosotros en la agricultura, pues, le sacamos muy poco. En fin. Entonces, estos son los indicadores de nuestro estudio. En nuestra muestra, estas son las metrópolis de CONAPO. Si se dan cuenta, nada más Hermosillo aparecería, por eso nosotros optamos por una muestra que son estas ciudades que abarca las 3 más grandes de Sinaloa y las 2 de Sonora. Ahí están nuestras fuentes. Hicimos índices para cada indicador y de cada grupo también uno general, ¿sí? Es decir, índice por componente el general. Y al final hicimos un análisis del coeficiente de variabilidad para medir dispersión. Aquí está el resultado general. El índice agregado de capacidad competitiva. Hermosillo ahí, en ese ejercicio, creo que es como el 16. ¿Está hasta abajo o no? Sí. Entre La Paz ¿Y Culiacán? a la izquierda. A ver, tengo la impresión que Hermosillo aparece como el más alto. Este es el Hermosillo. Ahorita voy a mostrar los más recientes. Mazatlán aparece acá. Como de La Paz, ¿no? Bueno, en el general. ¿Aparece por debajo de Mazatlán? A ver, no veo uno. Aquí tengo. Ayúdenme a ver Hermosillo. Abajo, más allá, ahí. Ahí. Hermosillo, es decir, está todavía en la mitad de venida, ¿no? Pero fíjense una cosa. Aquí al trazar los niveles, excepto aquí, en los primeros 10, adviertes una distribución prácticamente muy pareja, salvo de llegar aquí, Culiacán, que está. Esta distribución, es decir, mientras más está pegado a la orilla es más alto, ¿sí? Vean, casi normal la distribución, no hay sí hay diferencias obviamente en estas, y aquí sí se advierte que caen en el tercer gajo, ¿no? Bueno, entonces el resultado general del ejercicio que hice yo. Aquí están el índice general, el de industrias avanzadas, el de fortaleza demográfica, el calidad institucional. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están entre los primeros 12 en el general y en los demás componentes? Monterrey aparece como la más competitiva. Le sigue Querétaro, que tiene
liderazgo en todos, es de los más altos. Luego la Ciudad de México, pues es obvio. Ciudad del Carmen aparece con 3, en el general, en el de los avanzados, bueno, pues que ahí estaba el pozo ese que se llama Cantarel. El puerto de Veracruz, Cuernavaca, Chihuahua, Colima y Celaya, ¿no? Ahí está. ¿Qué patrón describe? No hay un patrón así. De la frontera, pues está Chihuahua, Monterrey, y la zona esta megalopolitana en la Ciudad de México y 2 puertos. Muy desigual. No hay un patrón, sino refuerza lo que se sabe. Bueno, ahora vayámonos a las industrias avanzadas. Aquí le puse, me entusiasmé yo porque quería dar buena noticia de que Hermosillo era el más alto del noroeste, pero si consideramos a Chihuahua como el noroeste, yo me resisto a verlo, pero lo meten, lo diluyen, pero si ven ahí ustedes, Chihuahua, bueno, Hermosillo aquí está, es el lugar 14, ¿no? Por ejemplo, de Chihuahua. Es decir, se advierte efectivamente, y eso se corrobora con la mayor parte de los estudios del CIDE, de A regional, del TEC de Monterrey, que Hermosillo es efectivamente la ciudad con mayor fortaleza económica. Pero fíjense, aquí en este que sigue, perdón, es el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la media entre la adición estándar y te dice qué tan desiguales están distribuidos. Es decir, mientras más pequeño, quiere decir que hay menos desigualdad entre ellos. Mientras más alto, quiere decir que el valor alto respecto al valor más bajo está más grande. Pues qué sorpresa, nada más en los aspectos más duros, pues en productividad general, en inversión y en crecimiento del PIB, pero en todos los demás, en el pago de los trabajos de manufactura, en el acceso a los mercados, en la participación de las mujeres, ¿no? En empleo, en capacidades creativas, están las ciudades más o menos parejas, están dotadas de condiciones más o menos estas 50 parejas, y donde están más o menos diferenciados son los resultados. Entonces no hay una alta diferenciación de aspectos así complejos, es decir, están hay un cierto grado de homogeneidad. Ahora vayámonos ya al institucional. Perdón. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, aquí está. Son las capacidades institucionales. Aparece ahí Obregón en el 8º y Hermosillo en el 13. Muy por encima de Mazatlán, de Los Mochis, de Chihuahua, de Culiacán. Es decir, con todos esos indicadores aparecería que efectivamente Hermosillo cuando vimos la parte de sectores económicos avanzados, vimos que aparte de Chihuahua es de los que está más adelantado, y aquí también en los aspectos institucionales está así. Si vemos el coeficiente de variabilidad de los indicadores que lo componen, pues nos damos cuenta que solo en el manejo de la deuda aparece que sí se diferencian muchos unos de otros, pero lo demás, ¿qué tan transparente es Hermosillo respecto a Culiacán? Son iguales. ¿En dónde hay apoyo a los negocios? Pues están iguales en todas partes. Hay unos que hacen más escándalo que otros. En la conexión del servicio, pues ya no es tan importante, porque ahora Telmex hasta te promueve una tercera línea, ¿no? En la calidad del registro público de la propiedad, pues sí, ya están bien mejorados. Es decir, ¿qué nos está diciendo este coeficiente de variabilidad? Que no hay grandes diferencias en capacidades institucionales, excepto en cosas claves. Sí la hay, por supuesto, pero no son tan dramáticas, ¿no? La capacidad, la capacidad fiscal para producir infraestructura, pues la segunda, por supuesto que sí es importante, ¿no? En fin, es la policy accountability, ¿no? ¿Qué tal? Pues yo creo que en los últimos años esto se ha agravado, pero en fin.
Entonces, ¿qué podemos concluir primariamente? Por esto me quiero quedar para discutir. Primariamente, así, no quiero desarrollar todo. Primariamente, que no hay un rol importante del marco institucional en la elevación de la competitividad, que no hay conexión entre el NAFTA, y el desarrollo económico regional y las capacidades competitivas. Hay una convergencia como en institucional, pero una convergencia en malas instituciones. Entonces esto, ¿qué me permite a mí conjeturar? Pues efectivamente, se abrió el NAFTA, pero no es la variable principal para poder explicar si creció o no nuestro país, porque algunas sí pudieron crecer. Segundo elemento, pues a pesar de que sí se ha hablado que la transición, sobre todo los intelectuales de Estado, que la transición ya está hecha, ya tenemos reformas, ya tenemos leyes de accountability, de transparencia, sí, avanzó un poco, pero obviamente hay una convergencia en términos institucionales muy baja. Entonces pudiéramos decir entonces, si la tesis, es decir, aquí no vemos grandes diferencias institucionales, están las ciudades saliendo adelante por su dotación de recursos duros, inversión, es decir, no está contribuyendo fuertemente el marco institucional, o si lo está haciendo parejo, que es casi nada. Entonces, que es como un desafío. Aquí es donde deben entrar los politólogos a poder decir, oye, esto no tiene sentido, bueno. Punto. Es decir, concluyo. Entonces, el marco institucional de las ciudades mexicanas es paupérrimo. Pues a lo mejor nos puede parecer que ha habido ciertos avances, pero medidos así integralmente nos dicen que no están muy correlacionados con el avance de del desempeño económico y las capacidades competitivas generales. Muy bien, ese es el trabajo que hicimos. Ahora quiero mostrarles, ya para terminar, el último ejercicio que hizo el INCO, perdón. No traje el TEC de Monterrey porque el TEC de Monterrey lo hace a nivel estatal y lo vende, no lo pude ver en internet, entonces te lo voy a comprar llegando a publicar. El INCO acaba de publicarlo y tiene sus más de 100 indicadores agrupados en estos 10 elementos. Quiero pasar los resultados para que vean cómo están las ciudades del noroeste, para ver un poco, sí, aquí, para que se vean un poco los hermosillenses. Índice general, la más alta del país es Monterrey, y Hermosillo y Mexicali aparecen en muy buena posición, el 11 y el 13. En la general implica pues toda la estructura con todos los componentes. Y vean cómo está Culiacán, en el 49. Seguramente el presidente municipal de Culiacán va a ir corriendo con el INCO para contratarlo, para ver si en el próximo también saben si pueden mejorar como Hermosillo. Bueno, Hermosillo se corrobora que es efectivamente una ciudad con capacidades integrales comparativamente altas respecto al resto de las ciudades. En sistema de derecho confiable, perdón. La más alta es Campeche. Vean que están muy abajo las del noroeste. Hermosillo está en el lugar 37 a nivel nacional, que no es muy confiable. Pero en Mazatlán está en el lugar 75 y Culiacán en el 77. Hay que ser optimistas, ¿no? Si alguien de fuera, si fuera chino, dijera, no, pues Hermosillo, Culiacán y Mazatlán no. Manejo sustentable del ambiente. ¿Perdón? ¿Cómo pone INCO? Esto ya INCO, no es. Pone a Nuevo Laredo en primero y a Hermosillo en el lugar 77. Es decir, en cambio Mazatlán aparece en el 6.
no quiero polemizar, simplemente quiero mostrarles cómo aparecen. Sistema político estable y funcional, Hermosillo en el 40, pero pues Culiacán aparece en el 43, es decir, las ciudades sonorenses están por arriba de las de Sinaloa en un sistema político estable y funcional según INCO. Mercado laboral, Hermosillo pues tiene muy buen mercado laboral, es decir, hay más empleo, hay más acceso de mujeres al trabajo, hay seguramente por menos población en condiciones críticas de ocupación, en fin. Aparecen muy bien posicionadas en un INCO. Es el año pasado. Son datos de 2010, pero se acaba de publicar, acaba de salir. Infraestructura, pues aparece en el lugar 35. Lo pueden ver está en internet completo el reporte, simplemente estoy haciendo una rapidísima caracterización para hacer una reflexión final. Bueno, gobiernos eficientes y eficaces, Hermosillo está en el lugar 29. Mochis y Mazatlán, mientras más al sur mejores. Aprovechamiento de relaciones internacionales, también Hermosillo no está bien calificado, aparece en el lugar 55 entre las ciudades. Sectores de innovación y sofisticación, pues aparecen de nuevo las ciudades sonorenses mejor rankeadas que las sinaloenses. Bueno, voy a concluir ya. Mucho rollo. Lo primero que resulta de esta aproximación de la primera parte, pues efectivamente que hay un atraso. Si correlacionamos indicadores, hay un atraso en el sistema de las instituciones de las ciudades mexicanas, y si efectivamente tiene validez toda esta corriente institucionalista, entonces pues este es un llamado, porque todos los cambios, la mayor parte de los cambios institucionales que se vienen siguiendo en los últimos tiempos no se reflejan en regiones más competitivas. Siguen teniendo, por supuesto, algunas mejor desempeño que otros y quizá algunas mejor marco institucional que otro, pero en general. Entonces eso habla que no es un problema de política macroeconómica, porque tenemos estabilidad macroeconómica, no tenemos pánico financiero de lo que presumen, pero entonces la política local, las políticas públicas, el asunto de la gobernanza, pues efectivamente son los grandes asuntos para poder destrabar esto, ¿no? La evaluación por factores también es un problema, ya es una crítica a este tipo de ejercicio, porque bueno, puede haber muy buena, por ejemplo, en Mazatlán hay una escuela de turismo y es una ciudad turística, pero no tienen conexión. Entonces tú ves los indicadores y parecen muy bien, ¿no? Puedes medir, por ejemplo, el nivel de la cobertura de educación superior, ¿no? Pero no que tanto contribuyen ciertos segmentos de la fuerza de trabajo en los sectores claves. Entonces, obviamente, no hay en estas mediciones por factores, aunque se introduzcan modelos econométricos, cosas más complejas como el efecto clúster, los efectos de aprendizaje, que ahí es donde debe haber ese tipo de estudios con perspectivas geográficas, poder detectar tradiciones, patrones de cómo se resuelven las cosas. Es decir, la política pública y la política de desarrollo necesita ir hacia la geografía. Pues los retos de Hermosillo, yo de lejos, a través de esto, pues se advierte que es una ciudad que siempre fue visualizada incluso por el gobierno federal como para haberse convertido en una gran metrópoli, porque cuando hicieron la división esa administrativa que pusieron Hermosillo como un subcentro, en lugar de ponerlo en Culiacán, y bueno, están ustedes cerca de la frontera, pero, y además tiene un PIB per cápita, por supuesto, superior al de Sonora, de tener como un 25% más de PIB per cápita que Sinaloa, incluso Hermosillo respecto a Culiacán también como un 30% más. Aunque INCO pone en el último reporte una cifra estratosférica que no va con la realidad, no sé dónde lo sacaron. Pero entonces Hermosillo pues sigue teniendo, por lo que vemos, un enorme déficit de reformas institucionales, porque tiene en los sectores productivos, tiene muchas capacidades,
pero en donde se advierte su institutional es en esa parte. Y bueno, qué fortuna que tienen aquí al Colegio de Sonora con maestría y doctorado en políticas públicas. Bueno, muchas gracias. Entonces, obviamente, los estudios del desarrollo se han volcado más a hacer el estudio de regiones o ciudades, ¿no? Cuando yo estudié economía, pues se hablaba de los países del modelo de América Latina, ahora son por regiones. Entonces, es un desafío, porque también yo escribía, al igual que Nicolás y Víctor, en un periódico, y tenía que estar opinando. Sale el INCO y dice que Sinaloa va para abajo, y cada año, bueno, ya, ¿qué tienen esos indicadores? Que yo creo que es útil, pero entonces yo estaba trabajando como asesor ahí en la oficina del gobernador y veía que los del CODECIN, que es un consejo de empresarios, mandaban llamar a los de CODECIN y les explicaban, pero es que ustedes no están calificando mal en esto. Incluso INCO desarrolló algo muy importante en su portal: cómo se ven los estados a sí mismos. Ponen sus resultados y luego le agregan cómo se ven. No, pues, es decir, entonces, a lo mejor con buena o mala fe, yo no sé, pero entonces yo digo, bueno, a ver, pues vamos a hacer uno nosotros, con plena libertad, desprejuiciadamente, sin a ver qué resulta, ¿no? La verdad es que salen muy parecidos los resultados, a pesar, ahorita voy a comentarlo, salen muy parecidos, pero se pueden fácilmente alterar. Por ejemplo, Hermosillo aparece en del 2000, los invito a que lo vean, aparece un PIB per cápita de 217,000 pesos. Y el de Culiacán aparece 117,000, no puede ser, es casi el doble. Si lo comparan con las cifras de Banamex, que tienen su portal, el portal de Banamex de PIB, Hermosillo lo pone para el 2010 a diferencia en 137. Vean, pero vean la gran diferencia, no es un 10%. Pues obviamente se puede, o cosas más subjetivas, ¿no? Sinaloa subía mucho en su ranking con el buen gobierno, porque muchas de ellas son encuestas de opinión, pero en general no salen, son muy parecidos los. Es muy difícil que aparezca, no sé, ¿qué les gusta? Una ciudad de, no sé, Tlaxcala, ¿no? Como, no sé, en sectores avanzados, ¿no? Creo que salen parecidos, pero era un desafío, obviamente, para poder tener una base propia. Incluso nosotros hicimos, con un financiamiento que tuvimos, un simulador de competitividad en línea para que los académicos, los estudiantes pudieran hacer, como lo hace ahora INEGI, ¿no? Hacer comparaciones de ciudades, pero no lo quisimos instituir con un modelo, hacerlo cada año con cuestiones de negocios y eso, porque pues obviamente resultaría demasiado aburrido, ¿no? Creo que haberlo hecho una primera vez fue un gran aprendizaje, pero no, los gobernadores obviamente le hacen caso a grandes instituciones, ¿no? Al TEC de Monterrey, a la UNAM, pero a un investigador no. Yo era asesor del gobernador, y lo que él quería es que INCO, porque sale en Universal y en todos los periódicos, que diga que Sinaloa está bien, no uno de sus asesores. Pero no, publicamos un artículo ya con unos matemáticos, que salió en investigación de operaciones, con esta base de datos que se acaba de publicar, acerca de factores críticos de la competitividad y cómo hacer alguna agenda a partir de ello con un modelo econométrico. Pero bueno, me voy a brincar un poco lo de Nicolás, lo quiero al final. Menos variables, no puede haber menos variables. Lo que es que el banco, el World Economic Forum, que precisamente dije que el que es el gurú, el que diseñó este estudio recientemente, es este papá, o el econometrista de moda, pues, que es el catalán Salai Lama. Entonces, no, simplemente estamos haciéndolo los que lo hacemos para que pueda haber un poquito de comparación, ¿sí?
Pero también aparecen todos estos asuntos y aquí es donde, ¿para qué sirven? No, yo no venía, una agenda de competitividad, es decir, y lo hacen muy bien. Yo no quiero criticar la seriedad de quienes hacen esos estudios, yo creo que tienen seriedad, tienen importancia, pero los gobiernos son los que están ansiosos, pues, de que les digan, a ver, véndeme una agenda de competitividad. Ah, muy bien, mira, tú tienes 10 indicadores muy bajos. Una vez estuvo, por ejemplo, cuando presentó el primero del TEC, Otto Granado Roldán, que es un hombre inteligente, fue gobernador de Aguascalientes. Yo pertenecía al CODECIN y les dijo, miren, pueden elevar ustedes la posición, dijo. Sinaloa aparece muy bajo, dice, en el indicador alumnos de secundaria por maestro. Hablen con el de la CEPIC y hagan grupos más chiquitos. Entonces, la agenda de competitividad del INCO es predial muy bajo. Ah, bueno, proponte entonces medidas para que el predial cada año lo subas a... Oye, pero tienes un problema porque los juicios mercantiles en Sinaloa duran 10 meses. Ponte una política pública, no ahora, una política pública para que se reduzcan a tanto. Entonces, lo lógico es que tú, si usas 100 indicadores, pues surge una agenda de competitividad obvia. Conservar las que tienes, aprovechar las que tienes para mejorar otras, que es lo que hace el World Economic Forum, que le dice a México, pues invierte más en ciencia y tecnología porque tienes muy bajo registro de patentes. Pero definitivamente tienes razón. Y los hay una gran literatura. Simplemente optamos por hacer este ejercicio, ya di la circunstancia, ¿no? Yo prefiero hacer estudios de sectores más en lo particular, pero esto era un poco así para no sentirnos menos frente al CIDE, ¿no? ¿Por qué no el CIDE y Cabrero? Y no, o nada más el INCO, y no lo podemos hacer nosotros en Culiacán también, ¿no? Es un desafío intelectual. Pues sí, tiene razón, las cifras de PIB. Yo creo que no solo las de PIB. Me acuerdo mucho yo no sé, ¿tú eres economista, Rolo? Hay un libro de Witold Kula que se llama Las medidas y los hombres, donde en las primeras páginas dice que el ministro Napoleón Chapel decía era capaz de resolverle todo lo que le pedía, ¿no? Y decía que si le preguntaba cuántas moscas había en París, le decía inmediatamente cuántas había. Dice, con esos criterios se hicieron las estadísticas de producción agrícola del imperio, ¿no? ¿Cuántas moscas hay en Obregón? En Hermosillo, yo te lo puedo decir. Si aquí hay 10 volando y hago una réplica de qué tanto volumen hay, es más creíble decir, no sé. ¿Cuántas moscas? No, ya regresando, efectivamente, muchas son de percepción. Por ejemplo, percibes la independencia de los jueces, muchas cifras están hechas por las barras de abogados, en fin. Y sí, pero yo creo que hay muchas estimaciones de PIB, ¿no? Por ejemplo, Jaime Sobrino, que ha leído algo de él trae una lista de PIB. Gustavo Garza ha hecho. Ellos lo han hecho a partir de hacer un ajuste entre cuentas nacionales y valor agregado de los censos económicos cada 4 años. El Instituto Nacional del Federalismo también tiene cifras de PIB que están muy, muy fregadas, pero las puedes comparar y medio ajustar. Pero obviamente están también ahí puestos datos de valor agregado censal por per cápita, que esos sí son más confiables. No, efectivamente yo te doy absoluta razón en esos problemas, e incluso esas agendas de competitividad, pues es una primera, ¿cómo te voy a decir? Una primera hipótesis de cómo trabajar, pero lamentablemente los gobiernos estatales o los presidentes municipales que entran y no saben ni qué hacer, llegaron porque están ahí, bueno, ¿quién es el que sabe aquí? No, pues Nicolás Pineda, háblele para que me haga una agenda de competitividad, por favor. Y con esta base de datos, pues se ve creíble, ¿no? Mira, aquí están tus 100 puntos, maestro. Tienes que elevar el predial 10%, tienes que mejorar tus índices de captación de... Pero sí, definitivamente, pero es un problema general para todo tipo de investigación social. Y además esos estudios de factores, vuelvo a repetir, pues sirven para tener una primera aproximación, no podemos ir más allá.
sirven para despertar interés en temas de agenda, para crear problemas, ¿no? Para convertirlos en políticas públicas, pero no da más, es decir, no tienen un valor de estudios econométricos más fuertes. Y finalmente, sí, no creo que me está dando a mí, Nicolás, el punto central para poder hacer un buen paper, porque no lograba darle vuelta. Es que efectivamente, yo creo que sí influye, pero influye casi muy parejo, que casi no influye, es decir, porque entonces sí se viera que los estados esos que son premiados como muy, muy buenos, pues apareciera que su mejor institucional se reflejara grandemente en un mejor desempeño económico, que no es así. Entonces, efectivamente, hay una camisa de fuerza del diseño del gobierno municipal. Puede parecer demasiado desalentador, porque obviamente ya los mexicanos estamos tan agobiados, ¿no? Que, bueno, pensar en que pueda el sistema político mexicano cambiar, y más regresó el PRI. Es decir, no se puede ir el PRI de la historia de este país. ¿Cómo vas al municipio lograr, no sé, ¿verdad?, que sean los regidores honorarios? Pero lo estoy diciendo también con cierto sarcasmo, pero yo creo que efectivamente no se me había ocurrido. Hay una camisa de fuerza institucional en todos los territorios del país. Esa pudiera ser una hipótesis a trabajar. El asunto es cómo poder liberar, cuáles serían quizá los aspectos posibles para poder destrabarlo, ¿no? Que sí, yo creo que tiene que ver, coincido con la privatización de muchos de los servicios, con esto del City Manager, con reducir, no soy municipalista, pero por lo que veo allá en Culiacán, reducir el tamaño de los cabildos, en fin, ¿no? Pero, pues te agradezco, Nicolás, que me hayas dado la pregunta del paper que voy a escribir. Gracias.